Hola, hola chiquitines. Continuemos entonces con lo que es la síntesis de los nucleótidos. Recuerda, para estudiar el metabolismo de los nucleótidos, primero tenemos que conocer cómo se forman por estas dos rutas y después vamos a conocer cómo se degradan hasta su compuesto final, que es el, como recordamos, es el ácido úrico, ¿verdad? Bien. Creo que no les expliqué las bases púricas que no conocíamos y tampoco las pirimídicas. Entonces regresemos un ratito violentamente. Ahí está. Nos quedamos acá en el capítulo anterior de los dos tipos de grupos funcionales, púricos y pirimídicos, y los púricos que van a generar. La adenina y la guanina, que tú ya los conocías, pero además conoce las otras bases, las bases púricas que complementan: la hiposantina, la santina y el ácido úrico. Mira, el ácido úrico también es una base nitrogenada, ¿correcto? La santina es otra base nitrogenada y la hiposantina es otra base nitrogenada. A la larga, doctores, el metabolismo de las purinas, de las bases púricas, va a generar un compuesto final que va a ser este señor de acá, el ácido úrico. Recuérdalo. Bien. Por otro lado, las bases pirimídicas van a ser citosina, timina, uracilo, que tú ya lo conoces, pero además estas dos que no figuran mucho en relación a su metabolismo. Ya, solamente vamos a pasarlo. Uno es el ácido orótico y el otro es el ácido dihidroorótico. Correcto. Entonces vamos al tema que nos interesa, la síntesis de los nucleótidos. Entonces, tienes que pensar que los nucleótidos, ¿cómo es que los vamos a generar? Entonces, hay una ruta de novo, es decir, generar nucleótidos a partir de los compuestos que tengamos, ¿ya? Y una ruta de salvamiento. Esta ruta de salvamiento es como si fuera reciclar los nucleótidos que yo voy a escindir, que voy a degradar. ¿Correcto? Entonces avancemos. Mira, esta es la ruta de salvamiento, que es la que vamos a hablar a continuación. Esta ruta de salvamiento va a hablar cómo los nucleótidos, al ser degradados, también podemos reciclarlo. Por ejemplo, mira, el nucleótido, el ácido nucleico, va a degradarse por unas enzimas que se conocen como endonucleasas. Estas endonucleasas va a degradar estos ácidos nucleicos primero a oligonucleótidos y después las fosfodiesterasas, que son otro grupo enzimático, va a degradar los enlaces fosfodiéster justamente y va a liberar de esos oligonucleótidos ya mononucleótidos. ¿Correcto? Los mononucleótidos que conocemos. Recuerda que un nucleótido tiene tres partes. Tiene una pentosa, tiene un ácido fosfórico y tiene, ¿qué más? Una base nitrogenada. Entonces, a estos nucleótidos todavía falta escindirlos en esas partes que hemos mencionado. Entonces, para ellos hay unas nucleotidasas que van a escindir y van a quitarle, por ejemplo, el fosfato. Después hay unas fosforilasas que van a quitarle, por ejemplo, la pentosa, una pentosa fosforilada. Entonces, ya le han quitado el fosfato, ya le han quitado la pentosa, quedan solamente las bases, las nucleobases. Recuerda que estamos degradando. Mira, empezamos con un nucleótido, ya degradamos después, perdón, empezamos con un ácido nucleico, ahora lo degradamos a nucleótidos y ahora ya estamos en bases nitrogenadas. Esto todavía puede degradarse mucho más. Y si son púricas, ¿cuál va a ser su último compuesto, doctores? El ácido úrico. Mira, este va a ser su último compuesto de degradación y este se va a eliminar obviamente por la orina. ¿Correcto? Ahora, lo que me habla la ruta, la vía de salvamiento, esta de acá, vía de salvamiento, justamente es salvarlos para reciclar y formar a partir de estas nucleobases o bases nitrogenadas nuevamente nucleótidos. ¿Ya? Eso se hace a través de una enzima que se conoce como la fosforribosiltransferasa. De esta fosforribosiltransferasa hay de dos tipos. Una de ellas va a estar vinculada con el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿correcto? Bien. Entonces, esta fosforribosiltransferasa utiliza un sustrato. El sustrato es este que vemos acá, la PRPP. Entonces, al usar ese sustrato con una nucleobase, va a transformar la nucleobase más el sustrato en un nucleótido, ya con la pérdida de un grupo fosfato. ¿Cómo es que lo va a hacer? De la siguiente manera. Miren, esa enzima que mencionábamos, la fosforribosiltransferasa, que son de dos tipos. Acá está la PRPP, acá está la base nitrogenada,
¿ya? Que veíamos acá. Acá está la base nitrogenada más la PRBP, ¿correcto? Acá está la enzima fosforribosil transferasa. Entonces, esto más esto va a transformar en un nuevo nucleótido, más la pérdida de un grupo fosfato. Sencillo. Ahora, de estas fosforribosil transferasas van a haber de dos tipos. Una denominada APRT y otra denominada HGPRT. Esta enzima de acá va a estar vinculada ¿con quién? Con el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿correcto? ¿En qué se diferencia una de la otra? En que la primera va a trabajar con lo que es adenina, ya, es decir que a la larga va a formar AMP, y la otra, la vinculada con el síndrome de Lesch-Nyhan, va a estar vinculada con liposantina. Eso quiere decir que a la larga va a formar inosina monofosfato. Y también va a estar vinculada con lo que es guanina. Eso quiere decir que a la larga va a formar guanosin monofosfato. Sencillo, ¿no? Bien. Ahora, en relación a la síntesis de purinas, esto quiere decir cómo es que vamos a formar las purinas. Tú ya sabes que esta síntesis requiere 10 enzimas. Estas 10 enzimas no la vamos a tocar. Tú solamente recuerda que son 10 y de ellas tienes que recordar la octava, la adenilo-succinato liasa, porque la deficiencia de esto me va a traer problemas, ¿correcto? Bien, entonces, antes de realizar la síntesis de purinas, tú ten en mente que al sintetizar purinas tenemos que sintetizar este esqueleto, mira, este esqueleto de purina que tiene doble anillo. Y para sintetizarlo tenemos que incluir aminoácidos, tenemos que incluir vitaminas, y ahorita las vamos a conocer. Entonces, antes de sintetizar este esqueleto, yo necesito un sustrato base. Ese sustrato base se denomina como PRPP. El fosforribosil pirofosfato es el PRPP. Yo necesito este sustrato base para poder iniciar la síntesis de purinas con esas 10 enzimas que tú conoces, ¿correcto? Entonces, para llegar a este PRPP, ¿yo qué necesito? Yo necesito primero otro sustrato denominado la ribosa 5-fosfato, que este se produce en la vía de las pentosas. Es una vía metabólica que vamos a conocer en los capítulos anteriores. Entonces, este es como decir el producto de otra vía más el ATP por medio de una enzima que se denomina PRPP sintetasa, va a sintetizar el PRPP, que es el primer sustrato para iniciar esa cascada de 10 enzimas que tú conoces, ¿correcto? Y esto obviamente va a liberar como producto el AMP. Entonces, conozcamos. Una vez que se sintetizó este PRPP, que es el primer sustrato para las 10 enzimas, mira, acá está recién la primera enzima que va a actuar, ¿ya? Ahí tienes su sustrato. Y el primer compuesto que se va a incluir para la síntesis de esa base de las purinas, que es doble anillo, el primero que se va a agregar es la glutamina. Este de acá, la glutamina. Va a ser el primer aminoácido que se va a agregar. Y posteriormente, si ustedes revisan el PDF, van a entender que también se agrega la glicina, también se agrega el tetridafolato, también se agrega lo que es el aspartato. Y conforme se van a ir agregando, a la larga me van a formar este anillo de acá, que es un anillo doble. Ya, posteriormente se va a dar. Con acción de esas 10 enzimas, se va a formar ese doble anillo. Acá está, ¿no? Mira, se va agregando la glicina, se va agregando el aspartato, se va agregando la glutamina, se va agregando el diformil tetrahidrofolato. Todo mediante esos 10 pasos mediados con esas 10 enzimas. Bien. Ahora vamos a entender el catabolismo de las purinas. Para entender el catabolismo de las purinas, tú tienes que recordar que al final de todas las purinas van a quedar, ¿qué mencionamos? Van a quedar los nucleótidos, ¿verdad? Esos nucleótidos principalmente van a ser 3. Uno va a ser el adenosin monofosfato, el otro va a ser el guanosin monofosfato y el otro va a ser la xantina monofosfato. A la larga, doctores, mediante la acción de estas diversas enzimas, todos tienen que llegar a un compuesto básico, que es la xantina. ¿Ok? La xantina. Esta xantina finalmente se va a degradar en ácido úrico mediante una enzima que prima la conversión de xantina a ácido úrico. Nunca te olvides de esta, la xantina oxidasa. Esta enzima de acá, la xantina oxidasa.
Es decir, a la larga todos los nucleótidos se degradan primero a xantina y finalmente con la xantina oxidasa a ácido úrico. Acá vienen los problemas en relación a la gota, en relación al síndrome de Lesch-Nyhan, porque el exceso de conversión de xantina a ácido úrico por la xantina oxidasa va a producir que el ácido úrico se acumule en los tejidos. Y me preguntaron en clase, doctor, ¿cuál es un signo que puede explicar esa acumulación de ácido úrico? Allá, como el ácido úrico es un compuesto tóxico, entonces va a producir prurito, va a producir picazón en los tejidos. ¿Ya? Es por eso cuando veas el video de Tristán, que miren los videos, doctores, les recomiendo los videos de casos clínicos que les cuelgo en el Facebook, ahí vas a ver que ese niño tiene un prurito intenso, que no aguanta estarse rascando por la acumulación de este ácido úrico. ¿Ok? Avancemos. Bien. Ahora este ácido úrico, al ser compuesto tóxico, todavía se puede escindir en compuestos un poco menos tóxicos, como son el amoníaco y el CO2. Todo esto ocurre en el riñón, doctores. ¿Ok? Entonces, mira, el ácido úrico se puede convertir a alantoína, y de alantoína a ácido alantoico, y de ácido alantoico todavía se puede convertir a urea. ¿Ya? La urea se escinde, se hidroliza, pierde agua, o mejor dicho, gana agua, y al ganar agua se transforma en amoníaco y CO2. Finalmente este CO2 sale por gas, sale mediante forma de gas en la respiración, y el amonio es eliminado también en la orina. ¿Correcto? El amonio es eliminado en la orina junto con la urea, junto con el ácido úrico y junto con la creatinina, que es otro compuesto que vamos a conocer más adelante. Esos 4 compuestos son los compuestos de desecho que eliminamos por medio de la orina. ¿Correcto? Avancemos. Bien. Ahora, para culminar, ya tenemos lo que es la correlación clínica. La correlación clínica en relación al ácido úrico. Primero, tenemos que conocer los valores normales de ácido úrico en sangre, que son de 3,5 a 7,2 miligramos por decilitro. Valores elevados sobre esto, primero me hablan de un cuadro denominado hiperuricemia. Hiperuricemia quiere decir urea o ácido úrico elevado en sangre. El segundo cuadro es gota. La gota es la acumulación de ácido úrico en los tejidos, principalmente en las articulaciones, principalmente en la articulación del pie, del dedo gordo, que se conoce como un signo denominado podagra, ¿no? Y después tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan. ¿Ya? Entonces, conozcamos cada uno de ellos. La gota, ¿cómo es que se explica? La gota se produce, doctores, por una mutación ligada al cromosoma X de sintetasas de PRPP, que quiere decir que a la larga esta PRPP se va a hacer insensible a los inhibidores alostéricos. ¿Cómo es que explicamos eso, doctor? Mira, ¿recuerdas que esa PRPP lo que hacía era transformar esto de acá, esta enzima, la fosforribosiltransferasa, reciclaba transformando las nucleobases en nuevamente mononucleótidos? ¿Correcto? Pero una vez que estos mononucleótidos ya están preformados, mandan una señal inhibitoria nuevamente a la fosforribosiltransferasa para que diga, ya no produzcas más, por favor, ya no necesitamos. Pero sin embargo, esos mecanismos alostéricos inhibitorios en la gota están mal, no funcionan. Y al no funcionar, la fosforribosiltransferasa continúa transformando nucleobases en mononucleótidos, continúa transformando de esta forma, más y más. Y al transformarse en más mononucleótidos, se va a degradar mucho más cantidad de lo que es el ácido úrico. Y ese ácido úrico degradado se acumula en los tejidos, y al acumularse en los tejidos es que produce los problemas de gota. Ahora, estos cuadros se van a exacerbar cuando yo consumo o favorezco a que se produzcan más ácido úrico, consumiendo, por ejemplo, carnes, consumiendo, por ejemplo, alcohol. Esas cosas va a exacerbar el cuadro de la gota. ¿Ya? Entonces, más o menos esta es la explicación. Lo que hace la fosforribosiltransferasa es reciclar y transformar nuevamente en nucleótidos. Estos nucleótidos mandan una señal a esta enzima para que ya no produzca más, pero sin embargo en la gota estos mecanismos están mal,
no funcionan. Entonces esta sigue produciendo y el ácido úrico se sigue elevando. Bien, la gota es una enfermedad predominante en varones, no olviden eso. La gota puede explicarse genéticamente, la explicación que hemos dado es la explicación genética, pero también algunos pueden darle una explicación fisiológica. Mencionan que el ácido úrico total es producto uno de la dieta, el otro es producto de la síntesis de purinas y se tiene que excretar por medio de vía digestiva, por medio de la vía renal. Un desequilibrio, o sea una falla en este sistema, va a producir un aumento del ácido úrico produciendo lo que es la gota. Bien, ahí están los mecanismos. Y estos son los cristales. El ácido úrico, doctores, se deposita en los tejidos formando estos cristales, como si fueran agujas. Es por eso que duelen en las articulaciones. Se pueden depositar, mira, en las articulaciones falángicas, en las articulaciones metatarsofalángicas, en los talones e incluso en los cartílagos, mira, como podemos observar acá. Bien, avancemos. Ahí está. Este signo, ¿cómo se llama en la articulación metatarsofalágica? Podagra. Bien. Ahora, para tratar lo que es el acúmulo de ácido úrico en sangre, solamente tenemos que inhibir la enzima xantina oxidasa. Si recordamos, es en el metabolismo final de los nucleótidos, todos se metabolizaban a nivel de la xantina y finalmente la xantina oxidasa, que es esta enzima, transformaba la xantina en ácido úrico. Esa conversión exacerbada, elevada, va a producir el acúmulo de ácido úrico en sangre. Entonces, si yo bloqueo esta xantina oxidasa, la xantina ya no se transforma en ácido úrico. Entonces soluciono mis problemas de acumulación de ácido úrico. ¿Cuáles son esos fármacos? El alopurinol y el febusoxstat. Acá está el mecanismo. Finalmente todos se van a metabolizar ¿en qué dije? En xantina. Y la xantina oxidasa que entra a tallar acá transforma la xantina en ácido úrico. Si yo bloqueo esta enzima, ya no tengo ácido úrico, entonces soluciono los problemas. Por otro lado, el síndrome de Lesch-Nyhan se produce es un cromosoma, una alteración del cromosoma X que va a surgir de la deficiencia de esta enzima, que es una fosforribosiltransferasa, como recordamos, ¿correcto? Entonces, esto va a producir también que haya una incapacidad para utilizar la RPP en la vía de recuperación y conduce también a la acumulación de PRPP. Al producirse esto, va a producirse un mecanismo de respuesta que va a producir la activación alostérica crónica de más PRPP. Entonces, al producirse más PRPP, se va a producir indirectamente dentro del catabolismo mucho más ácido úrico. Explico nuevamente. Quiere decir que como esta enzima falla, el mecanismo de conversión se va a ver alterado y un mecanismo de respuesta es sintetizar mucho más PRPP. Y al sintetizar mucho más PRPP se va a degradar también mucho más ácido úrico. Entonces, el exceso de ácido úrico va a tener problemas semejantes a lo que es la gota, ¿correcto? Recordemos, mire, el problema acá va a ser esta enzima, la fosforribosiltransferasa. Que esta fosforribosiltransferasa va a estar alterada, como podemos ver acá. Y al estar alterada, doctores, los mecanismos de respuesta van a generar que se produzca mucho más nucleótidos. Y al producirse mucho más nucleótidos, se va a degradar también mucho más ácido úrico. Al degradarse mucho más ácido úrico, esto va a secundar a que se depositen también en los tejidos y traigan problemas. Pero ¿cuál es la diferencia de la gota? La diferencia de la gota, doctores, acá está, mira, la hipoxantina, la HGRPT, va a ser la responsable del síndrome de Lesch-Nyhan. A diferencia de la gota, doctores, recordemos que el síndrome de Lesch-Nyhan va a producir trastornos neurológicos, ¿ya? Va a producir automutilación, movimientos espásticos y retraso mental. No olvidar eso. ¿Cómo solucionamos o inhibimos de alguna forma los problemas? Nuevamente con alopurinol, un inhibidor de la xantina oxidasa. Listo, doctores. Espero que el video les haya servido. Creo que ya estoy volando con el tiempo. Los dejo. Gracias.